¿Será el país de mierda este que nos tocó? Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 2 de marzo del año 2022. La mañana de hoy, bueno, ya desde ayer nos vimos sorprendidos con el mensaje del canciller embajador de Bolivia en Naciones Unidas, don Diego Pari, que reconoció finalmente que Ucrania sufrió una invasión por parte de Rusia, porque no hay guerra, sigo repitiéndolo, no hay guerra, hay invasión. En una asamblea formal ante la Organización de Naciones Unidas, rechazó la agresión, pero dijo que el país usó el mismo tono para condenar las acciones unilaterales perpetradas recientemente en otras potencias militares. El problema del gobierno boliviano es que firma con la mano y le tira una borrada desde el codo al sobaco. No deja nada. Porque el día de hoy, en la Asamblea de Naciones Unidas, se abstuvo de condenar. Entonces, ponerlo el cuadrito. Todo lo que está con color amarillo se abstuvo. 35 abstenciones, 141 a favor y 5 negativos. Argelia, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, República Central Africana, China, Congo, Cuba, El Salvador, Guinea Ecuatorial, India, Irán, Irak, Kazajistán, Kirguistán, Laos o Lao FDR, ¿de qué será pues eso? Madagascar, Mali, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Sudáfrica, el sur de Sudán, Sri Lanka, Sudán y Tayikistán, Uganda, Tanzania, Vietnam y Zimbabue. En Sudamérica, solo Bolivia, porque El Salvador y Cuba son Centroamérica. México estuvo en contra y nos da vergüenza el país que tenemos y el gobierno que tenemos. Y no me digan, no, si tenemos un gran país, lo que tenemos es una gente de mierda. No, querido, la gente es el país. Y somos un paisito de mierda. Así que dejémonos de ponernos apodos entre nosotros. ¿Sabes qué? Harto nos falta para mejorar. Harto nos falta para ser un país en serio. Un día rechaza, pero aclaramos que la misma posición es una muestra de cobardía y es un mensaje a los rusos. ¿Saben qué? No me queda otra que tomar una decisión de esa, pero no se olviden, estamos con ustedes. Hipócritas. Hipócritas de verdad. Bueno, esa era la entrada de hoy. El GIEI o la GIEI dio su informe y supongo que el gobierno boliviano no debe estar contento porque no es 100% favorable a ellos. Dice cosas relevantes, como el hecho de que Bolivia necesita una reforma judicial urgente y a carrera. Sin duda hubo excesos y sin duda hubo masacre. Más de 3 personas muertas en una manifestación ya es considerada, una manifestación política ya es considerada masacre. Y acá hubo una manifestación política. No hubo genocidio, no hubo golpe de Estado. O sea, no hay donde perderse. Ojo,
El informe de GIEI, que es todo esto, yo lo he leído 2 veces. Y uno a ratos queda con la sensación de este asuntito de lo políticamente correcto. Varios factores han contribuido a la injerencia política en la justicia. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de los jueces, las juezas y fiscales actualmente ocupa cargos de carácter transitorio aunado por la falta de independencia de las instituciones encargadas. Expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre del 2019 fue el uso frecuente de figuras penales de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y líderes de oposición. En los 2, septiembre a diciembre del 2019, la instrumentalización política del sistema de justicia durante el referido periodo menoscabó gravemente la independencia del Poder Judicial. Y como esto encuentran muchísimo, pero escuchémoslo porque hay de todo. Como en Botica hay una ideologización también, por supuesto. Los conocemos a varios de ellos. Vamos a ir escuchando. Ponerlo primero lo de doña Patricia Tapatá. Estamos aquí para presentar el resultado de la tarea que nos encomendara el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al firmar un acuerdo para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia, con el propósito de investigar los graves hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre septiembre y diciembre de 2019. Los grupos interdisciplinarios de expertos independientes, o GIEI, son un mecanismo diseñado para investigar hechos graves muy poco tiempo después de que estos se han producido, conformados por personas de distintos países que cuentan con el conocimiento, las destrezas y la experiencia para investigar hechos complejos y que asumen la responsabilidad de sostener su independencia de cualquier influencia. Los GIEI tienen la función de coadyuvar con la tarea investigativa de los estados para cooperar en el establecimiento de la verdad, asegurar la identificación y reparación de las víctimas y formular recomendaciones en torno a lo sucedido. Actúan de modo autónomo tanto del Estado al que prestarán su apoyo, pero también son independientes de la institucionalidad que los nomina y los selecciona, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus miembros tienen distintas nacionalidades, pero no representan en ningún caso a los países a los que pertenecen. El primero de ellos... Un ratito. Sin ninguna duda, lo que dice la señora nos está contando qué es lo del GIEI, qué es el GIEI. Efectivamente son independientes, trabajan por su cuenta, investigan cosas casi de manera inmediata a lo que ocurrieron. E inmediato se puede hablar un año dentro del tiempo ocurrido. El hecho de que sean independientes de la Corte Interamericana y de sus países no los hace independientes políticamente, porque ahí los ponen. Y en el caso de ella está movido por el kirchnerismo. En el caso de Brasil está movido todavía por el lulismo. Y entonces ustedes van encontrando de que nadie es virgen aquí. Nadie es virgen. Ni nadie es santo. Todo el mundo tiene una tendencia ideológica y está marcada en lo que dicen. Y ustedes lo van a escuchar. De todas maneras, entre mal y menos, el informe no es un mal informe y refleja más o menos lo que uno hubiera dicho si hubiera estado en un caso de esto. Sigamos escuchando a la señora porque ahí entra con otras cosas. Dale. Se creó a raíz de la trágica desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México y bajo la inspiración de James Cavallaro, entonces jurista y comisionado de la CIDH.
El segundo, el GIEI Nicaragua, fue instalado para investigar los hechos de violencia producidos en el país entre abril y mayo de 2018. Y el GIEI para Bolivia se creó apenas después de los hechos de violencia y de las violaciones a los derechos humanos que rodearon el proceso electoral de octubre de 2019 e inmediatamente después de la visita al terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos 5 los expertos que participamos. Juan Méndez, que hoy no puede acompañarnos porque está cumpliendo otras funciones en las Naciones Unidas, Marlon Baicher, Julián Burger, Magdalena Correa y yo misma. El acuerdo habilitaba al grupo a investigar actos de violencia que incluían fallecimientos, lesiones, detenciones arbitrarias e irregulares, actos de racismo y discriminación, lesiones a la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, desaparición forzada, tortura, incendio y destrucción de propiedades, amenazas y hechos afines en el marco de las protestas y movilizaciones de esos meses. Debe señalarse que si bien el acuerdo se firmó en diciembre del año 2019, fue recién en noviembre del año 2020 y una vez instalado el gobierno del presidente Luis Arce, que pudo instalarse habiendo superado dilaciones y las dificultades que había impuesto la crisis sanitaria. Queremos resaltar. Esto es importante. Noviembre del 2019, inmediatamente ocurre, se convoca al GIEI y lamentablemente el GIEI no pudo trabajar un año por la cuestión de la pandemia y entonces comienzan en tiempo de Yanine Áñez se firma el protocolo. Porque el movimiento al socialismo le encanta decir nosotros lo hicimos, no, un ratito, en tiempo de Yanine Áñez se firma el protocolo. Y después se entregó este trabajo en fecha, ahorita les digo, 23 de julio del 2021. Pero se continuó el trabajo a partir del 2020. Así que sigamos, dale. La voluntad y los esfuerzos realizados por los funcionarios para honrar el compromiso que el Estado plurinacional había asumido un año antes y el apoyo sin límites prestado a la misión del GIEI a través de las respuestas a las múltiples solicitudes de información que presentamos, así como al acceso a distintos funcionarios y entidades del Estado, preservando y respetando. Ok, esto de aquí es el contarnos cómo ocurrió. Ahora, seamos francos, ¿sí? Bolivia no le ha dado pelota a esto. El gobierno de Arce no le ha dado pelota. Sigue metido en la cuestión judicial y sigue inmiscuido en la cuestión judicial, que son criticadas aquí las cosas. Sigue Bolivia haciendo lo que le da la gana. El ministro Lima Magne es el dueño del sistema judicial y no piensa cambiar y Arce tampoco. O sea, el GIEI trabaja con beneficio de inventario, lo toma el que quiere. Dígame cuál es el valor que tuvo su trabajo en Nicaragua o el caso de Ayotzinapa, ¿cómo es lo que se dice? Siempre me confundo la forma en la que lo pronuncian en México, la muerte de los estudiantes. La verdad que es muy poco positivo que uno saca y dice, muy bien, el 80% de las recomendaciones se cumplió. No, eso no existe. En Bolivia peor, no va a ser la excepción. Vamos con la presentación de la otra persona que se llama Magdalena Correa. Las recomendaciones planteadas en el informe. En primer lugar, agradezco el honor y digamos que con enorme satisfacción
el tener la oportunidad con mis compañeros de presentar ante el Consejo Permanente de la OEA el resultado del trabajo del GIEI en Bolivia. Paso enseguida entonces a presentar los elementos principales de las recomendaciones. En línea con lo que han presentado mis compañeros, con lo investigado y lo concluido, en el informe se formulan alrededor de 60 recomendaciones. Las desarrolladas en los capítulos 6 y 7 sobre los procesos de investigación penal y juzgamiento adelantados o por adelantar frente a los hechos, y en segundo lugar sobre las reparaciones de las víctimas. A ello se suman las 36 recomendaciones finales que recogen en conjunto las medidas que consideramos se deberían adoptar. Para los efectos de la presentación, organizo este conjunto de recomendaciones en los siguientes grupos. Una primera, las recomendaciones sobre los planes de investigación y las investigaciones sobre los hechos. Unas son generales y otras específicas y apuntan en términos, por decirlo de manera coloquial, a que haya justicia. Esto es, a que se investigue de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso, de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas o procesadas. El juzgamiento y sanción de las personas responsables, inclusive en relación de autoría mediata. Reabrir los casos cerrados por no haber sido investigados, activar los que se encuentran en curso y adelantar la investigación de los hechos de violencia que han sido ignorados. Y, al hilo de lo que decía mi compañero Marlon, entre otras, priorizar la investigación de los hechos que han estado relacionados con violencia sexual o crímenes por razón de género, con la mayor diligencia y la mayor sensibilidad dadas las condiciones de las víctimas. En segundo lugar, las recomendaciones en cuanto a la reparación de las víctimas incluyen naturalmente tanto medidas de reparación propiamente dicha como de satisfacción y garantías de no repetición que se relacionan con otras recomendaciones estructurales. En tercer lugar, recomendaciones que, al hilo de lo encontrado, están destinadas a fortalecer el Estado Democrático de Derecho. Las institucionales, en primer lugar, en cuanto al sistema de justicia, que muy en línea con lo que presentó recientemente el relator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, García Sayán, apuntan a adelantar, concretar y llevar a buen término, con la urgencia que la situación encontrada merita, una reforma profunda a la justicia. Entre otras, ¿para qué? Para garantizar independencia judicial en todas sus vertientes, externa particularmente frente a las injerencias del Poder Ejecutivo, personal para asegurar estabilidad en las juezas, de modo que, que puedan sentirse confiadas en el ejercicio de sus funciones por haber accedido a cargos a partir de concursos públicos transparentes y en donde no hayan jugado preferencias políticas. Y, por supuesto, independencia operativa, esto es contar con los recursos para que la justicia pueda cumplir de manera adecuada con sus funciones. Otras reformas institucionales importantes, también muy en línea con lo que se encontró y con lo que Marlon Weischer destacó, adelantar reformas institucionales de la policía y la fuerza pública a los efectos de reforzar sus controles, transparencia, respeto irrestricto a los derechos humanos y rendición de cuentas. Esto es, en definitiva, reforzar su sujeción al derecho y al poder de la autoridad civil. Y revisar y fortalecer la institucionalidad e independencia de los órganos del sistema electoral y de la justicia electoral. Sin duda no está lejos de García Sayán. Nos está diciendo exactamente lo que todos sabemos, que es lo que hay que hacer. La ventaja es que aquí hay un montón de cosas que son rescatables. Hay más rescatables que no rescatables. Hay tendencias políticas, hay una falta de información de la gente. Yo veo ahí, la señora María Eugenia Choque fue vilipendiada por su condición de indígena, etcétera. Pero si supieran, los del GIEI, que doña María Eugenia Choque se disfrazó de indígena para ser de chola, de mujer de pollera, se disfrazó para ser presidenta del Tribunal Electoral,
seguramente cambiaría la concepción que de ella se puede tener. Porque la gente puede tener polleras si le da la gana, pero no se puede disfrazar para tener una ventaja sobre cualquier otro. Hay fotos, hay cientos, miles de fotos de María Eugenia Choque asistiendo a los estrados judiciales, en fiestas, en prestes, en una cosa, en la otra, vestida con unos trajes de sastre ajustadísimos. Y después cuando la nombraron, el sombrero, la manta y la pollera del mismo color, haciendo jueguito, es decir, muy occidental, muy burguesa, muy de moda para ser una representante indígena. Hoy no usa pollera. ¿Por qué? Porque ya no la necesita, porque ya no tiene cargo. Cosas como esas que aquí las ven como... yo no creo que a María Eugenia Choque le hayan llovido las críticas por la forma de vestirse. La forma de vestirse es lo de menos. Su inmoralidad, su incapacidad para resolver problemas, esos son los temas que uno tiene que fijarse. Yo escucho aquí, se investigue, se haga, se juzgue, se sancione, se reabran los casos cerrados, y con lo que me quedo es con lo que estamos discutiendo ya, antes, durante y después del trabajo del GIEI. Reforma profunda de la justicia, liberarla de la injerencia del Poder Ejecutivo. ¿Acaso Evo Morales no terminó poniendo lo que le dio la gana y haciendo lo que quiera? Esto está hecho para ellos, para el poder, y yo les puedo garantizar que no van a salir de eso. No van a salir de eso de mutuo propio. No van a salir de eso. Así que todo lo demás que digan está bien. Queda de constancia. Una vez más en Bolivia se hizo la burla de él. En fin, vamos a escuchar a Marlon Weicher. Dale. Ha concluído que graves violações aos direitos humanos foram cometidas em Bolívia durante o último trimestre de 2019. No marco de um conflito político rodeado de violência, ao menos 37 pessoas perderam a vida em diversos lugares do país e centenares de pessoas receberam lesões de consideração, tanto físicas como psicológicas. Houve execuções sumárias por parte da polícia e das Forças Armadas e homicídios cometidos por particulares, facilitados ou tolerados por agentes estatais. El GIEI comprobou a ocorrência de 2 massacres em ações militares. Também se confirmou o uso recorrente da tortura e outros atentados à integridade personal de pessoas que estavam bajo o controle do Estado. A polícia e as Forças Armadas, em actuações separadas ou em operativos conjuntos, usaram frequentemente a força de modo excessivo e desproporcionado. Asimismo, fracassaram em prevenir actos de violência praticados por grupos de civis, tanto afines como oposicionistas ao partido do governo, que atacaram a cidadania. Aquí es importante aumentarle un poquito, y en esto no investigaron bien los del GIEI, porque en Cochabamba hubo un enfrentamiento en la ciudad, en las puertas de la ciudad, y por orden del ministro Carlos Romero, la policía se apartó para que se enfrenten. O sea, la policía actuó por acción y actuó por omisión. Pero la policía también fue en los dos gobiernos. En el gobierno de Yanine Áñez, en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Yanine Áñez, actuó igual. Siempre en servicio del poder de turno y no de la institucionalidad republicana. Lamentablemente para todos nosotros. No actuó en función de las necesidades de la institucionalidad. Los militares también son así. En los militares los cambian y los mueven y dejan generaciones de militares que han estudiado,
y policías que han estudiado para llegar al cargo que tienen, es decir, al cargo que les toca, y cuando acuerdan, no hay tales, no pueden. O sea, cositas que, si me decís, si a mí hubo en Sencata y Sacaba, hubo masacre, hubo, hasta que alguien no pruebe lo contrario. Que se dispararon entre ellos, probablemente algún tiro así pudo haber salido, pero cuesta que se maten 30 entre ellos o 25, no. Además, nosotros hemos denunciado la presencia de militares disparando como francotiradores, así que no vamos a borrar no vamos a escribir con la mano y borrar con el sobaco como hace Diego Pari. Sigamos escuchándolo al señor. Cidadãs e cidadãos considerados oponentes políticos, defensores de direitos humanos, periodistas, assim como funcionários e agentes políticos. Personas foram detenidas por grupos de civis e inclusive sometidos a torturas e sequestros, com a cumplicidade ou aquiescência de agentes do Estado. Outros foram atacados com armas de fogo, em emboscada preparada com a conivência de funcionários e líderes políticos. Servicios de salud y ambulancias. Esto puede referirse a los mineros que iban desde Potosí hasta la ciudad de La Paz y les tumbaron balas. ¿Ah? En Vilavila. Así que por eso les digo, está mejor que peor. Dale. Ambulancias fueron dejados desprotegidos y también sufrieron actos de violencia. El RIEI considera, de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que esses actos também são violações de direitos humanos de responsabilidade do Estado. A prensa é um actor que também merece ser realçado. Ela foi intensamente hostigada e diversos periodistas resultaram heridos. As forças de segurança, uma vez mais, não lograram proteger esses profissionais. Asimismo, el propio Estado persiguió algunos medios. Sí, señor, y sigue. El angelito que se llama Morales Ayma Juan Evo, según el escritor del libro de Evo que teníamos aquí, tiene pues dos nombres que hacen mucho a Latinoamérica, ¿no? Juan por Perón y Evo por Eva. A ese nivel llegan. Mierda, no hay cosa peor que el fanatismo. Pero Juan Evo Morales dice, el deber, Unitel, Red 1 y Página 7 son lo peor que hay, son los hijos del diablo. La vamos a poner la nota. O sea, el poder se ha tallado contra los periodistas. Se ha tallado contra los periodistas. Siempre. Vamos con Julián Burger. Dale. El GIE pretendía ofrecer un informe con visión de futuro y por ello identificó algunos elementos, pero principalmente dos que encontramos en largo plazo son muy necesarios, a saber, una reforma del sistema de justicia, que cada uno de mis colegas han hecho referencia, ¿no es cierto?, para que sea independiente de la política y sirve de manera imparcial y justa al pueblo de Bolivia. Y segundo, acciones para lograr la reconciliación de las diferentes divisiones políticas, sociales, económicas y raciales que históricamente han asolado y siguen asolando el país. En ese sentido, el GIE hizo propuestas para fortalecer los canales de intercambio y comunicación entre posiciones y experiencias divergentes, incluyendo una posible conferencia nacional sobre el racismo y la discriminación. Es importante subrayar, como han hecho mis colegas, lo que no dice el informe.
El informe no dice que hubo fraude electoral ni que hubo un golpe de Estado. Son juicios que el GIEI no consideró dentro de su mandato. Además, el informe no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio. El GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión. El informe sí considera que los actos de violencia en Sencata, Sacaba, deben calificarse de masacres, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente. Lo de pacíficamente es un asunto de, si a ustedes les parece que tumbar una barda de un lugar, de una y tumbar incluso una pasarela es pacífico, la puta madre. A vos, a tu casa pueden ir a pedirte permiso con un revólver de aquí para violarla a tu hija, vos le vas a decir echarle mientras no se haga a golpe. Claro, eso es lo que está diciendo él. Hubo violencia de los dos lados, eso es lo que... ¿Por qué el eufemismo de pacíficamente? ¿Qué es pacífico? Pacífico es salir, gritar y que no haya un golpe, que no haya una escupida, que no haya nada. Y eso está muy lejos de cualquiera de los dos bandos que estuvieron en disputa. Ahora, es interesante, no hubo fraude, no hubo golpe, porque no fueron su tarea. Y sin embargo el gobierno quiere agarrar. ¿Que hubo masacre? Hubo porque hay muchos muertos. Pero si para usted, señor Julián Burger, eso es pacífico, la puta madre. Yo la verdad es que terminaré diciendo que lo del Hotel Las Américas fue suicidio. ¿Qué dijo Almagro? Luis Almagro, hace rato que no hablaba. Tomamos nota del informe del GIEI, de las gravísimas violaciones contra los derechos humanos documentadas y en ese sentido expresar nuevamente las condolencias a las familias de las víctimas en el marco de las violaciones de derechos humanos en Bolivia. Los pensamientos continúan con ello a más de 2 años de los sucedidos. No hacemos ni podemos hacer nunca diferencia entre las víctimas, no solamente por ellos, por todos. En un proceso de investigación más abierto que llevamos a cabo, encontramos 208 personas asesinadas en masacres durante todos los últimos gobiernos de Bolivia. Heridos por miles, presos, detenidos arbitrariamente, torturados. Cuando llamamos a la estabilidad, como lo hicimos en el comunicado del domingo 10, cuando llamamos a la estabilidad, a la no violencia, a respetar los mandatos constitucionales, a actuar en el marco de los cometidos constitucionales, lo hacemos por una razón clara: evitar que ocurran situaciones como esta. Las responsabilidades institucionales que tenemos no es algo que... Son demasiados muertos, 210 en los últimos conflictos, claro. En Sencata, en Sacaba, en Cofadena, esos no llegan a 50. Están la masacre de Octubre Negro, Febrero Negro, está la masacre del Hotel Las Américas, está lo que ocurrió en Porvenir. Hay mucho, ¿saben qué? Para hablar de pacíficos, me parece que es una falta de respeto la que comete este señor de apellido Burger. Me parece que es una falta de respeto al término pacífico. ¿O no lo entiende? Vaya uno a saber. Vamos al corte y ahorita venimos. El desempeño de la BYD Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus 2 ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BYD Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los 2 ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BYD Tank puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.